buenas tardes. Agradezco la presentación. Vamos a hablar el día de hoy de la epidemiología del cáncer de mama, que es un tema bastante interesante y muy amplio, por lo cual vamos a fragmentar la presente a una visión global de lo que es el cáncer a nivel mundial, de lo que viene a ser el cáncer de mama a nivel de los continentes, a nivel de lo que viene a ser Latinoamérica, Sudamérica. Una visión cercana a lo que es el Perú y dentro del Perú en los departamentos más relevantes, ¿sí? Bien, dentro de los objetivos de la presente exposición, principalmente vamos a tener una visión general del cáncer de mama a nivel mundial, conocer la incidencia y mortalidad a nivel continental y regional y finalmente conocer la realidad del cáncer de mama en el mundo. Muy bien. Ahora tengamos una visión general de lo que es el cáncer de mama a nivel mundial. En este mapa mundi que nos ha facilitado el GloboCan en su versión del 2020, evidenciamos principalmente el número estimado de casos nuevos, incluyendo ambos sexos y todas las edades. Si nos damos cuenta claramente, el cáncer de mama, pintado aquí con rosado, está presente en primer lugar en 79 países. Claramente vemos que entre ambos sexos la incidencia es más importante a nivel de los países del África subsahariana, a nivel de los países del Asia meridional, a nivel de lo que viene a ser la Polinesia, Micronesia, y dentro de lo que es Latinoamérica, principalmente evidenciamos que esta es mayor en los países llaneros y en lo que viene a ser México, ¿no? Sin embargo, para aquellos que estamos inmiscuidos en el tema de la cancerología, nos damos cuenta de que el cáncer de mama es una patología casi exclusivamente del sexo femenino, presentándose un porcentaje del 99% a ese nivel, y solamente un 1%, si no es mucho, en lo que viene a ser el sexo masculino. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros extrapolamos el número estimado de casos nuevos solamente en el sexo femenino? Pues bien, tenemos esta visión. En esta visión claramente contundente nos damos cuenta que el cáncer de mama, solamente hablando de mujeres en todo el globo terráqueo, está presente prácticamente en todos los países, ¿no? Para el 2020, la ONU reconoce 193 países oficialmente. Vemos que el cáncer de mama, solamente en el sexo femenino, está presente en 157 países, ¿no? Entonces, básicamente, con esto nos damos cuenta de que se trata de un problema de salud pública. Cuando hablamos de cáncer de mama, es importante también hablar del tema de la edad, y esto en general en todos los cánceres, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que básicamente la edad de presentación es mucho mayor en los países de primer mundo, y esto responde principalmente a la mayor esperanza de vida y a la mayor longevidad que existe a nivel de estas latitudes, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en Estados Unidos, Canadá, Alaska, la mayor parte de Europa, en lo que viene a ser Australia, Nueva Zelanda, Japón, Argentina, la edad de presentación promedio es de 69.2 años. Mientras que en los países tercermundistas, en los países en vías de desarrollo, como por ejemplo en Latinoamérica, nos damos cuenta que la edad de presentación habitual es de 41.1 a 53 años, mientras que en lo que viene a ser el África, en lo que viene a ser Europa del Este, en lo que viene a ser Oceanía, principalmente en Polinesia, Micronesia, excluyendo claramente lo que viene a ser Australia y Nueva Zelanda, la edad de presentación promedio es de 53 a 69.2 años. Entonces, a este nivel ya hemos visto dos factores de riesgo no modificables importantes en lo que es el cáncer, ¿no? Primero, el ser mujer y segundo, la edad. Cuando hablamos de cáncer también es importante ver la mortalidad. Una visión general de la mortalidad en países por cáncer. Nos damos cuenta de que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en 110 países a nivel del globo terráqueo cuando hablamos solamente de mujeres. Para el 2020, la incidencia total de cáncer diagnosticado en general es de aproximadamente 19 millones. Y la mortalidad asociada a este tipo de cánceres es de aproximadamente 4 millones. Para el cáncer de mama, de esos 19 millones, básicamente evidenciamos que 2.261.419 casos fueron diagnosticados, lo cual representa el 11.7% de ese total. En palabras más sencillas, podemos decir que cada 18 segundos se diagnostica un nuevo cáncer, un nuevo caso de cáncer de mama. De los 4 millones de pacientes que fallecen habitualmente por cáncer, 684.996 mueren por cáncer de mama. Números más sencillos, 1 de cada 6 personas que fallece por cáncer de mama, ¿no? Entonces, ¿cuál es la incidencia en general a nivel mundial? 138 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? 1 de cada 4 personas padece de esta enfermedad. Bien, ahora hablemos del cáncer de mama a nivel mundial y Latinoamérica. Es importante darle números a los datos que hemos mencionado y reforzar algunos conceptos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, para ambos sexos nos damos cuenta de que el cáncer de mama se encuentra en primer lugar con una incidencia de 2.261.000, que representa el 11.7% del total, y ha desplazado al cáncer de pulmón, que en el año 2019 era la primera causa de cáncer a nivel mundial.
Si nosotros hablamos solamente del sexo femenino, vemos que básicamente los números no disminuyen porque hemos mencionado que casi en el 99% de los casos se diagnostica en mujeres, pero sí la incidencia incrementa, ¿no? 24.5%, muy por delante de lo que viene a ser el cáncer de colon y recto y muy por delante de lo que viene a ser el cáncer de pulmón. Básicamente traducimos, y esto para reforzar los conceptos anteriores, de que 1 de cada 4 casos diagnosticados de cáncer en general es cáncer de mama. La mortalidad lo mismo, ¿no? En el cáncer de mama para mujeres 684.996 casos de muertes, que representa el 15.5%. ¿Qué quiere decir? 1 de cada 6 pacientes que fallece con cáncer, fallece por cáncer de mama, ¿no? Bien, ya que hemos tenido una visión general de lo que viene a ser el cáncer de mama a nivel mundial, es importante ver cómo es por países esta enfermedad. Entonces, básicamente hablando de números crudos, nos damos cuenta de que en la China, Estados Unidos y en la India está más del 40% de la presentación de cáncer en general a nivel mundial. En la China, por ejemplo, con un 18.13%, en Estados Unidos con un 11.2% y en la India con un 7.8%. Estas cifras no deberían sorprendernos porque básicamente la China, la India y Estados Unidos entre los tres hacen casi el 40% de la población mundial en general. Pero ¿cuál es la realidad en Latinoamérica? En Latinoamérica evidenciamos básicamente el mismo fenómeno, ¿no? A mayor incidencia poblacional, mayor cantidad de mujeres y mayor presentación de cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, México, vemos que en Latinoamérica representan los primeros puestos con un 3.9% del total de cáncer en general y en México con un 1.3%, ¿no? Brasil mantiene una población por encima de los 200.000 millones de habitantes, México por encima de los 100.000 millones de habitantes. En relación a Latinoamérica nos damos cuenta que el Perú ocupa el sexto lugar, ¿no? Con un total de casos de 6.860, que representa el 0.3% del total. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una visión un poco más cercana a nuestra realidad con respecto a lo que viene a ser Sudamérica? En Sudamérica, Perú sube un puesto más, ¿no? Ubicándose en el quinto lugar por detrás de Brasil, Argentina, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Pero en el ranking mundial ocupa el puesto 48. Y al final de esta tabla, en este gráfico de barras, podemos evidenciar de que básicamente el Estado plurinacional de Venezuela se ocupa en el último puesto con una incidencia 0.06%, ¿no? Sin embargo, estos datos hay que tomarlos con pinzas. Independientemente de que Bolivia cueste con 11 millones de habitantes, básicamente es uno de los países que menos tasa de profesionales en capacidad de diagnosticar cáncer cuenta, ¿no? Y lo mismo con equipos y hospitales que puedan brindar ese nivel de atención. Entonces tal vez ese fenómeno se refleje en el resto de países, ¿no? Y por ende la incidencia relativamente baja. Ahora hagamos una comparación en lo que viene a ser la incidencia de casos de cáncer de mama entre Europa y Latinoamérica, Asia y Latinoamérica, para más o menos darnos una idea de qué volumen de pacientes estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa hay un total de 500.000 de pacientes diagnosticados para el 2020, ¿no? En relación a los 210.000 de Latinoamérica, lo cual nos da una relación 2.51. El gigante asiático, en comparación con Latinoamérica, tiene 1 millón de pacientes diagnosticados, lo cual nos da una relación de 5:1. Hagamos una visión más cercana, Norteamérica y Latinoamérica. Básicamente, entre ambos estratos vemos que la relación es de 1.3:1, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que en Norteamérica, para datos estadísticos, solamente comprende 3 países, ¿no? Lo que viene a ser Estados Unidos, Canadá, lo que viene a ser Alaska, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, pues contamos con 46 países. Entonces los números van por ahí. Y esto de manera idílica mencionamos el Perú y Latinoamérica, básicamente hay una relación 30:1, ¿no? Con un total de 6.860 casos en relación a los 210.000 casos de Latinoamérica en general. Entonces, una tabla resumen de todo lo que viene a ser la incidencia de cáncer de mama, la mortalidad y la proyección de la prevalencia a 5 años. Básicamente nos damos cuenta de que el continente asiático representa el primer lugar con 45.4%, 50.5% y un 41.3% respectivamente, ¿no? Latinoamérica ocupa el cuarto lugar. Veamos los números. Para Asia, 1 millón de pacientes diagnosticados, la mortalidad se extiende a 346.000 fallecidos y la proyección a 5 años es que el total de la población, 3.218.000 presenten esta enfermedad, ¿no? Es decir, básicamente el número se triplica. Esos datos realmente son alarmantes. Veamos la realidad de Latinoamérica, 210.000 casos diagnosticados, de los cuales 57.984 han fallecido, y básicamente la proyección a 5 años es que 710.000 presenten esta enfermedad. Igual, básicamente el número se triplica. Una tabla resumen de todos los datos estadísticos que hemos mencionado. En primer lugar se encuentra Asia, en segundo lugar en presentación de casos de cáncer de mama se encuentra Europa,
en tercer lugar Norteamérica y en cuarto lugar Latinoamérica. Solamente para mencionar, por ejemplo, la incidencia del cáncer de mama en el sudeste asiático es equiparable a la incidencia del cáncer de mama a nivel de Latinoamérica, ¿no? Del cáncer de mama en el Perú, en base a los registros autóctonos. Para el cáncer de mama en el Perú tenemos 3 registros históricos que son muy importantes de mencionar. Para esto tenemos el registro de cáncer de Lima Metropolitana, que es llevado por el INEN desde el año 68 en forma ininterrumpida hasta el 2012. Tenemos el registro de cáncer hospitalario de Trujillo, que es llevado a cabo por el IREN Norte, que tenemos su última actualización, si mal no me equivoco, hasta el 2015. Y tenemos el registro de cáncer hospitalario de Arequipa, llevado a cabo por el IREN Sur, que tiene su última actualización en el 2017, y los vamos a mencionar porque más o menos nos ayudan a entender cómo era el cáncer, cómo es el cáncer actualmente y cómo son las perspectivas en nuestro querido país. Bien, veamos el registro hospitalario de cáncer el 2017 al 2014. Básicamente en esos 7 años de estudio nos podemos dar cuenta de que el cáncer de mama se encuentra dentro de las 3 primeras causas de cáncer en general, justo por detrás del cáncer de cuello uterino. ¿Qué pasa si nosotros le damos números a estas cifras? Nos damos cuenta de que en esos 7 años de estudio se diagnosticaron un total de 1.146 casos de cáncer de mama, que representan el 12.85% del total, que lo localiza justo por detrás del cáncer de cuello uterino, ¿no? Que tiene un 17.17%. ¿Qué significa esto en cifras más sencillas? Que del total de 8.920 casos diagnosticados de cáncer, 1.146 fueron causados por el cáncer de mama, lo cual se extrapola a que 1 de cada 7 pacientes con diagnóstico de cáncer tenía cáncer de mama. Otro aspecto llamativo, y en esto hacemos hincapié en lo que nos decía el Globocan, ¿no? Básicamente en las poblaciones en vías de desarrollo la edad de presentación se da en personas mucho más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver claramente que la incidencia se da principalmente en pacientes de 40 a 49 años, ¿no? Reflejando un 31.7% del total, con un promedio de 51 pacientes atendidos con este diagnóstico en los 7 años de estudio. Un dato que me llamó mucho la atención es la frecuencia de los casos según las provincias, ¿no? Básicamente el IREN Norte atiende principalmente a toda la región del norte del país, sin embargo, la gran mayoría de pacientes que acuden a esa institución son provenientes de La Libertad, ¿no? En un 74.73%. Y de ese 74.73% nos damos cuenta que por lo menos más del 50% de la población que acude a dicha institución es proveniente de Trujillo, ¿no? Con un total de 4.888. Y las demás, Ancash, Cajamarca, Lambayeque, Piura, se quedan relegadas, ¿no? Por diversos factores que vamos a tratar más adelante. Un dato interesante es el porcentaje de cáncer de mama según el tipo histológico, ¿no? Acá nos damos cuenta que la gran mayoría de cáncer de mama diagnosticado es el ductal infiltrante y en menor instancia el in situ. Hay que recordar que la gran mayoría de carcinomas ductales infiltrantes son progresiones del ductal in situ, ¿no? Según la bibliografía internacional, este tipo de cáncer ductal in situ o los carcinomas in situ deberían alcanzar un 20% del total de los diagnósticos, ¿no? Acá es relativamente bajo y eso tiene implicancia. Vamos a hablar un poco ahora del registro de cáncer hospitalario del IREN Sur. En los 6 años de estudio, del 2009 al 2015, nos damos cuenta que en el registro hospitalario de dicha zona, el cáncer de mama se ocupa en el 5º lugar, justo por detrás del cáncer de cuello uterino, piel, estómago, vesículas y vías biliares, ¿no? El total de pacientes diagnosticados con cáncer en esos años de estudio fue de 3.960, de los cuales 358 tenían cáncer de mama, ¿no? Un registro relativamente bajo. Esto se extrapola a la siguiente interpretación, que 1 de cada 11 pacientes con diagnóstico de cáncer tenía cáncer de mama. Bien, el mismo fenómeno que hemos evidenciado en el IREN Norte, ¿no? Básicamente en el IREN Sur la gran mayoría de pacientes diagnosticados son autóctonos de Arequipa, ¿no? Con un 59.17%. A continuación tenemos Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, y estos datos nos llaman la atención, ¿no? Porque básicamente la población de Arequipa es equiparable a la población del Cusco, con más de 1 millón de habitantes. Sin embargo, el aforo de consulta con respecto a los diversos departamentos es relativamente bajo y bien divergente. La gran mayoría de casos de cáncer diagnosticados son ductal infiltrante, en menos instancia lobulillar y mucho menos frecuente los in situ, ¿no? Este gráfico circular es algo que a mí me llamó bastante la atención y que quiero compartir con ustedes, que nos damos cuenta que la gran mayoría de pacientes diagnosticados en dicha región son en estadio 3, una minoría en estadio 4
y casi menos del 2% en estadio 1. ¿Por qué es importante hablar de los estadios? Porque básicamente en el cáncer de mama, en el estadio 1, en el estadio 2, podemos alcanzar un índice de curación en personas latinas, en personas de raza afroamericana, de hasta un 96%, y en personas de raza blanca, básicamente hasta un 99%, ¿no? Entonces las estrategias cambian en los estadios avanzados. El objetivo de toda atención hospitalaria debe ser siempre intentar pesquisar a los pacientes en estadio inicial para brindarles esta posibilidad de curación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco en forma somera de lo que viene a ser el registro de cáncer de Lima Metropolitana, porque es bastante amplio. Básicamente nos tomaría otra exposición hablar en total de eso. Entonces vamos a tomar puntos más resaltantes, ¿no? Básicamente, para el registro de cáncer de Lima Metropolitana del 2010 al 2012, nos damos cuenta que del total de 32.000 pacientes femeninas atendidas, 6.030 tenían cáncer de mama, ¿no? Que representa un 40.9%. Mientras que en los varones el cáncer de mama no alcanza un número mayor a 21 pacientes. Básicamente no hay mucha significancia estadística y la gran mayoría de pacientes, en realidad varones, padecen en realidad de cáncer de próstata, ¿no? ¿Cómo traducimos estos datos? De que de esos 32.000, básicamente 1 de cada 5 pacientes diagnosticados con cáncer tiene cáncer de mama, ¿no? Otro dato importante que hemos mencionado al inicio de la exposición es el tema de la edad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de edad, básicamente nos damos cuenta de que el índice de presentación varía en los diferentes grupos etarios, y este es más frecuente entre los 30 y 54 años con un 26.9% y entre los 55 y 74 años con un 18.8% en general. Entonces, en resumen, de los 32.865 pacientes diagnosticados con cáncer, 18.3% tenían cáncer de mama en las mujeres. En los varones no aparece, ¿no? Básicamente lo que aparece es el cáncer de próstata, porque los casos son bastante poco frecuentes. En este gráfico de líneas nos damos cuenta que clásicamente la edad de presentación con más frecuencia se da entre un público entre los 55 y 65 años en promedio. La mortalidad, y esto nos debe llamar la atención, se da principalmente en las personas que tienen más de 65 años. En general traducimos que del total de pacientes diagnosticados bajo esas épocas, 1.619 fallecieron. De esos 1.619 podemos extrapolar que el 10.7% de la incidencia de mortalidad se da en cada 100.000 mujeres, ¿no? Un dato interesante que quiero compartirles es el riesgo atribuible, es decir, la posibilidad de desarrollar cáncer de mama para esa población hasta los 74 años, que fue de 4.42%. Es decir, que 1 de cada 23 mujeres dentro de Lima Metropolitana tenían la posibilidad de desarrollar esa enfermedad en algún momento de su vida. Si esto lo extrapolamos al sexo masculino, nos damos cuenta que la incidencia baja notablemente, ¿no? Un 0.02%, que quiere decir que 1 de cada 5.000 varones presentará esta enfermedad. Es decir, es extremadamente rara. La gran mayoría de datos que alimentan el informe del registro de cáncer de Lima Metropolitana son datos hospitalarios, ¿no? Y para que tengan validez, estos han sido confirmados mediante verificación histológica en un 85% de los casos, lo cual es muy relevante. ¿Cómo era la tendencia, la incidencia del cáncer en mujeres del 68 al 2012? Y esta tabla es muy interesante, ¿no? Nos damos cuenta que a inicios de los 70, 75 y principios de los 80, lo que preponderaba era el cáncer de cérvix, ¿no? Más o menos a inicios de los 80 nos damos cuenta que el cáncer de mama se decusa para ir en ascensión. Básicamente la incidencia del cáncer de mama se eleva hasta niveles que actualmente no podemos predecir, mientras que el cáncer de cérvix ha ido en caída, y lo mismo con el cáncer de estómago y tiroides, que se mantienen básicamente con la misma incidencia habitual. Entonces acá la comparación, ¿no? Básicamente la incidencia en el cáncer de mama aumenta, sin embargo la mortalidad se tiende a mantener. ¿Por qué? Porque tenemos mejores sistemas de tratamiento, podemos hacer el diagnóstico precoz más frecuentemente acá en la capital. Entonces el paciente tiene mejor esquela y mejores posibilidades de sobrevida. En resumen, básicamente entendemos de que la gran mayoría de la población dentro de lo que viene a ser el registro de cáncer de Lima Metropolitana que tiene la posibilidad de desarrollar cáncer de mama se encuentra dentro del grupo etario de los 45 a 59 años. Hemos hablado del riesgo atribuible en la posibilidad de desarrollar cáncer de mama, y este incrementa con la edad. Dijimos que la posibilidad de desarrollar cáncer de mama hasta los 73 años era de aproximadamente 1 en 23. Y esta va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, a los 75 años se da en 1 cada 19 mujeres, a los 80 en 1 en cada 16 y a los 85 en 1 cada 14 años. Entonces aquí otro factor de riesgo interesante para el desarrollo de cáncer de mama viene a ser la longevidad y el envejecimiento.
En este cartograma, que a mí me parece que refleja la realidad nacional, básicamente vemos la incidencia por distritos en lo que viene a ser Lima metropolitana, ¿no? Nos damos cuenta que la gran mayoría de casos diagnosticados acá pintados de rojo se dan en los distritos para aquellas personas que conocen Lima más pudientes, ¿no? Como por ejemplo Barranco, San Borja, San Isidro, Surquillo, etcétera, con un promedio de 70 a 117 casos atendidos en cada una de esas zonas. ¿Y por qué será? Tal vez mejores accesos a la salud, mayor cultura preventiva, mejor acceso a la información. Y nos damos cuenta que los colores se van haciendo más tenues conforme se van alejando de ese núcleo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ancón, en el caso de Pucusana, Pachacamac, Puente Piedra, etcétera, la incidencia de casos diagnosticados baja a menos de 10. Entonces esto se da, y este fenómeno creo que refleja posiblemente cómo estamos llegando a esos grupos poblacionales, ¿no? Posiblemente estamos subdiagnosticando esta enfermedad por diversos factores. Particularmente yo creo que el aspecto sociocultural tiene hincapié a este punto. Ahora hablemos del cáncer de mama en el Perú hacia el 2020, con datos brindados por el Globocam. Básicamente el Globocam nos dice que al 2020 en el Perú hay 6.860 casos diagnosticados, que representa el 18.5% del total, por encima del cáncer de cervix, estómago, colon y recto, con una mortalidad de 1.824, ¿no? Que es relativamente baja, de 5.6% del global en general. Acá comparamos por ambos sexos. Nos damos cuenta que en varones la principal causa de cáncer es el cáncer de próstata, mientras que en mujeres la principal causa de cáncer es el cáncer de mama. Y dentro de lo que es el grupo femenino ocupa el primer lugar con un 18.5%, por encima del cáncer de cervix, estómago, colon y recto. En números más específicos nos damos cuenta de que el cáncer de mama alcanza hasta un 9.8% del total de la estadística, con un 5.2% de mortalidad, y con una incidencia que se proyecta a 5 años de 135 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que es bastante elevado. Sin embargo, tenemos otras visiones, perspectivas. Por ejemplo, en este caso tenemos las tendencias que tenía la OPS, que es una organización representada por la Organización Mundial de la Salud, que preveía que para el 2012 en el Perú la incidencia iba a alcanzar los 3.952, un número que ha sido superado. En el 2018, 6.985, y para el 2040, 11.473. Entonces, ¿qué está pasando? Básicamente la incidencia está aumentando. ¿Por qué? Porque la población tiende a aumentar, porque la población tiende a envejecer por mejores medidas sanitarias, y porque también estamos llegando a diagnosticar más casos, porque contamos con más equipos y más profesionales, ¿no? Algo que quiero compartir con ustedes y que me parece muy interesante es cuál es la perspectiva de la población con relación al cáncer de mama, ¿no? Y esta perspectiva la podemos obtener a partir del Instituto Nacional de Estadística e Informática en base a un informe del 2019 de enfermedades no transmisibles y transmisibles, ¿no? ¿Qué nos dice el INEI? Que la percepción del cáncer en el Perú como enfermedad prevenible está presente en casi un 90% de la población entre 15 y 59 años, que considera que el cáncer es una enfermedad claramente prevenible, ¿no? Y la gran mayoría de estas personas es de sexo masculino. Cuando extrapolamos esta información a las diversas regiones, nos damos cuenta que esta percepción es mayor en lo que es Lima metropolitana, el resto de la costa, y con menos incidencia en lo que es la sierra y selva. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la realidad? La cultura preventiva. En el Perú, el 27.2% de personas de 40 a 59 años de edad se realizó un chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses. En el caso del sexo masculino fue menos del 15%, ¿no? Lo cual es bastante dicotómico. Y en el caso del sexo femenino, 40.9%. Y esto, a nivel de los diversos de las diversas regiones, nos damos cuenta que va en bajada en relación a lo que es la sierra y selva, y es mucho mayor en lo que es Lima metropolitana y el resto de la costa, ¿no? Entonces tal vez el problema está en los dos últimos puntos. Cuando hablamos netamente de lo que es el cáncer de mama, hablamos del examen clínico de mamas en los últimos 12 meses, y nos damos cuenta que a nivel nacional, menos del 22% de las mujeres de 30 a 59 años se ha realizado un examen clínico de mamas. La gran mayoría de esas personas provienen del área urbana y prácticamente menos del 10% del área rural. Hacemos esta extrapolación a nivel de las distintas zonas geográficas del Perú y nos damos cuenta que la gran mayoría de estas personas que se han hecho el examen clínico provienen de Lima y del resto de la costa. Básicamente menos del 15% de la sierra y selva. Cuando hablamos de autoidentificación étnica, nos damos cuenta que esto es mucho mayor en las personas de raza blanca y mestizas
y que básicamente las personas de raza negra o de origen nativo son las que menos exámenes clínicos se realizan. Lo mismo hablamos con la lengua nativa, ¿no? Las personas que se expresan en lengua nativa son las que menos examen clínico se realizan en relación a las personas que hablan castellano. Hablemos de la mamografía. Entonces, cuando hablamos del examen mamográfico en los últimos 24 meses, nos damos cuenta que a nivel nacional solamente el 17.4%, y esto es bastante llamativo porque la mamografía básicamente es un test de screening para el descarte de cáncer de mama, ¿no? En mujeres de 40 a 59 años de edad se realizó al menos una mamografía en los últimos 24 meses. Entonces, la gran mayoría de esas personas proviene del área urbana y básicamente en el área rural un escandaloso 4.4%, ¿no? ¿Y de dónde proviene la gran mayoría de esas personas? De Lima metropolitana, el resto de la costa y básicamente una incidencia menos del 10% de la sierra y selva. Entonces creo que ahí estamos detectando el problema del por qué hay una especie de subdiagnóstico en las escalas de evaluación de lo que vemos en el IREN norte, en el IREN sur, ¿no? Bien, entonces las conclusiones de la presente exposición, y agradezco bastante a los oyentes, nos damos cuenta de que el cáncer de mama es un problema de salud pública. Hemos evidenciado básicamente que este está presente a nivel de casi todo el globo terráqueo y dentro del Perú también es una de las principales causas de cáncer en general, ¿no? Y la primera causa de cáncer en lo que viene a ser el sexo femenino, y este tiene una proyección a aumentar en los próximos 20 años, ¿no? La prevención es la base del control precoz de esta enfermedad y hacemos hincapié en el tema del control precoz, ¿no? Porque básicamente en estadios iniciales esta es una enfermedad claramente curable. Entonces, esto es lo que debemos ofrecerle a nuestra población. Y mejores estrategias y concientización de la población seguramente nos ayudarán a llegar a un diagnóstico correcto y a llegar a estadísticas más claras y de esa manera posiblemente reforzar lo que viene a ser el diagnóstico en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que estamos viendo que se está dando principalmente, de acuerdo a la percepción del INEI, en lo que viene a ser la sierra y en lo que viene a ser la selva del Perú. Muchas gracias por su gentil atención. Buenas tardes con todos. Soy el doctor Abu Gataz. Este paseo que nos ha hecho el doctor Torres por la epidemiología del cáncer de mama me ha parecido que es producto de una revisión muy extensa. No sé cuánto tiempo le habrá tomado preparar y revisar toda esta información, pero me gustaría aclarar algunos puntos. No sé si aclarar o cómo ver, pero lo primero que quiero decirles es que el registro de cáncer de Lima Metropolitana, en algún momento lo dijo el doctor Torres, es que era un registro hospitalario. No es un registro hospitalario, es un registro poblacional. Entonces, eso quisiera dejarlo bien claro. Lo que pasa que para incluir a los pacientes se toman los informes de patología y esos informes de patología se recogen tanto de los hospitales como de las clínicas, centros médicos o donde hagan las biopsias, cubriendo todo lo que es Lima Metropolitana. Y entonces es muy difícil que uno pueda extrapolar las condiciones de Lima Metropolitana al Perú, porque son condiciones totalmente diferentes. Lo que sí tal vez podríamos pensar en extrapolar es que el instituto, la cantidad de pacientes que ve el instituto, sí tal vez podría reflejar lo que pasa en el Perú, en el sentido que casi, salvo que haya cambiado, aproximadamente el 50% de pacientes que atiende el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas viene de provincias. Entonces allí tenemos Lima Metropolitana o Lima en general como región y la otra mitad de pacientes que vienen de las provincias. El otro tema que dijo el doctor es que aproximadamente el 20% tendría que ser carcinoma in situ. Yo no sé si tendrían que ser. Todo estar alerta ante el cáncer de mama y en los sitios donde se han llevado a cabo programas de tipo nacional para tratar de hacer despistaje de cáncer de mama y encontrar, efectivamente la mamografía ha ayudado. Y en Estados Unidos, aproximadamente el 20% de los cánceres de mama, o sea, 20% es carcinoma in situ. Pero la pregunta es,
si esa detección de carcinoma in situ o esa mayor detección de carcinoma in situ ha llevado a una disminución del carcinoma infiltrante. Y aparentemente los números no son así. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuántos de esos carcinomas in situ que han sido detectados realmente constituyen un peligro para el paciente? ¿O cuántos de esos carcinomas in situ, si se hubieran dejado ahí, en cuánto tiempo hubieran progresado? Eso es parte de lo que se está discutiendo ahora, porque eso eleva los costos de manera enorme, así como también el hecho de que los despistajes se hagan de manera no sistematizada, que eso es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, aquí la gente, oye, tengo que hacerme una mamografía porque tengo 40 años, me voy acá, me voy allá, pero no hay un programa nacional. Y sí es cierto lo que dice el doctor, porque durante la década, durante el 2012 al 2016 se terminó una etapa de acondicionamiento de por lo menos un mamógrafo por región. O sea que habían 24 mamógrafos en sitios donde antes no había mamógrafos de ninguna clase. Y entonces ahora eso está funcionando en el país, no lo sé, se está siguiendo, tampoco lo sé, y no sé si los radiólogos que están trabajando ahí realmente tienen un entrenamiento en cáncer, tanto desde el punto de vista mamografía como desde el punto de vista ecografía. Y para no ser más larga, voy a pasar a la parte de conclusiones. No sé si fuera tan amable, doctor Torres, de poner su slide de conclusiones. Ahí está, totalmente de acuerdo, el cáncer de mama es un problema de salud pública. Ataca a la mujer en edad joven, en edad productiva, en edad de trabajo, y sabemos el papel fundamental que juega la mujer dentro de la familia en el Perú. Eso hay que reconocerlo, la mamá trabaja, la mujer trabaja en la calle, trabaja en la casa, se encarga de la administración de la casa y bueno, en nuestro país la mujer es un pilar en la familia para esto y justamente el cáncer de mama la ataca cuando está más o menos entre los 40 y 60 años de edad. Eso es un tema porque ahí es donde se cae el soporte, por así decir, de la familia. Dice, la prevención es la base del control precoz en esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer, doctor Torres, desde el punto de vista preventivo para manejar el cáncer de mama y la cantidad de pacientes con cáncer de mama que vamos a tener en el 2026, 2028, 2030? ¿Nos puede hacer algún comentario? Claro que sí, doctor. Creo que principalmente los puntos de soporte debería ser descentralizar primero la atención. Segundo, determinar en qué lenguaje nos expresamos en relación a las poblaciones más vulnerables, ¿no? ¿Cuántos pobladores realmente conocen lo que es la realidad del cáncer de mama en su idioma materno? Posiblemente si nosotros pudiéramos contar con personal que tenga la capacidad de expresarse en idioma nativo, quechua, aymara, ayaninka, etcétera, podríamos llegar a mucho más personas, de tal manera que podamos hacer campañas preventivas mucho más frecuentemente y en forma, como usted mencionó muy bien, en forma estandarizada, ¿no? Entonces posiblemente se podría realizar campañas mucho más agresivas, televisivas, brindar estrategias en base a programas nacionales para poder hacer esto de manera arreglada, ¿no? Que no solamente sea una publicidad. Sí, discúlpame, creo que te corté. Continúa nomás. No, sí, doctor, gracias. La pregunta es, ¿qué tipo de prevención podemos hacer? Prevención primaria, nuestras posibilidades son casi cero. Salvo que podamos hacer exámenes genéticos de manera extendida a la población, tratando de buscar pacientes que tengan alto riesgo y hacerles probablemente una mastectomía o un seguimiento de algún caso que eso sería prevención primaria, ¿no? Pero realmente estamos limitados a la prevención secundaria, o sea, detección temprana. ¿Y dónde tendríamos que actuar? ¿Dónde actuaríamos? ¿A qué nivel actuaríamos con la prevención secundaria? ¿Mamógrafos? ¿Mamografías? Mamógrafos hay mamografías de buena calidad que podamos tener
¿Quién supervisa la calidad de las mamografías en diferentes sitios? ¿Quién supervisa que los manejos de la radiación y todo eso en nuestro país? ¿Eso funciona? ¿Cuáles son las opciones reales que tenemos de hacer una prevención secundaria? Una pregunta muy complicada, doctor, definitivamente Voy a nuestra realidad. dar mi opinión, doctor, si me permite. Yo Claro. creo que digamos, la opción real es en la educación. Y en la educación empezando desde el colegio. Prefiero encontrar un tumor de 2 centímetros o un tumor de 2 o 3 centímetros en la mama que encontrar un paciente con un estadio 3A o 3B. Pero ¿cómo hacemos eso? Para eso tenemos que despertar la conciencia de la gente y decirles, ¿y dónde empezamos? Deberíamos empezar en los colegios. No sé pues cómo andamos en el colegio con la enseñanza ahora que todo este año y 2 meses o 3 meses de pandemia que nos están llevando pues a un retraso en la escolaridad. En algunos sitios no tienen acceso a internet, bueno, sabe Dios, pero la educación es fundamental. Enseñarle a los niños, a las niñas, su cuerpo, cómo funciona el cuerpo humano. Fisiología, no tener que esperar a la secundaria, lo puedes empezar desde la primaria. Sin embargo, pues tenemos limitaciones desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista, un montón de prejuicios que llevan a una educación limitada. Y acuérdense que haciendo este tipo de educación en los colegios, estamos abarcando varios puntos, porque ahí estamos llevando a que los niños piensen en la igualdad de género, en el sentido de que, oye, el hombre es igual a la mujer en cuanto a derechos, no desde el punto de vista biológico, obviamente, pero sí desde el punto de vista de derechos, y que los niños en general, sepan cómo funciona su cuerpo en general, valga la redundancia. Yo creo que eso sería una de las cosas más importantes en las que podríamos avanzar desde el punto de vista cáncer, y ya no solamente para cáncer de mama, probablemente también otro cáncer que podemos despistar es cáncer de cuello uterino, ¿no? Y no solamente eso, ahí podríamos estar haciendo prevención primaria, si es que les enseñamos educación sexual a los niños, si les enseñamos a las niñas qué debe pasar, cuándo sería conveniente, si fuera así, que puedan tener sexo o no. Entonces, eso es algo que alguien tiene que sentarse a pensar cómo lo abordamos, cómo lo tocamos, y las responsabilidades, bueno, yo creo que las responsabilidades están en la ley y alguien debería encargarse de aplicar la ley en ese sentido y que vayamos adelante con este tema, ¿no? Dentro de eso que hemos hablado están las estrategias y la concientización de la población. Bien, yo creo que ya me he pasado hablando. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. ¿Qué tal, el doctor Velarde? Me parece muy bien lo que dice el doctor Rabugataz, pero yo agregaría, además de que solamente, o sea, de que educación a los niños, yo creo que también debería hacerse prevención en institutos, en universidades, tener charlas universitarias, charlas en institutos superiores para tocar el tema, ¿no? Porque ya, en niños, en adolescentes se puede tocar el tema, pero digamos que muy básico de repente, y de repente puede no llegar tanto, ¿no? Pero ya con adolescentes o adultos jóvenes se podría conversar más, podría tener un poquito más de conciencia de lo que es la enfermedad, ¿no? O sea, no quito que los niños también, o sea, me parece perfecto lo que está diciendo todo, pero sí agregaría que también tendríamos que hacer este tipo de educación, ¿no? Educación también a jóvenes y adultos menores. Y en cuanto a lo que es mamógrafos a nivel nacional, el problema es que, o sea, que pusiste en un momento la cantidad de mamógrafos que hay, pero también igual la gente no así nomás se va a hacer las mamografías, la calidad, como dijo el doctor Aguataz, de las mamografías
no son muy buenas a veces, o sea, pueden tener mamógrafo, pero si no tienen una buena calidad, no van a poder encontrar las lesiones, ¿no? Y ese también es un problema. Y el problema, Marco, es que van a encontrar fantasmas. O sea, vamos a tener más hallazgo de supuestas lesiones que cuando les hagas biopsias van a salir negativas. Y eso es un gasto enorme para la población. Claro, porque sin contar las posibles complicaciones a las que lleve. Porque a veces les salen lesiones y dicen ya, se van a Lima, tienen que pagar pasaje, esto, y ahí ya y al final es que no es nada. Así es. O Hola. sea, cuando... Sí. Hola, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo está? Hola con todos. Hola, ¿cómo está? Habla doctor Dunstan. Cortina, ¿no? ¿Sí? Habla doctor Dunstan. Dunstan. ¿Qué tal, Doc? Una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, existe una idea de desconcentrar, por ejemplo, con actividades de telemedicina. Entonces, el Hospital de Villa El Salvador asumió antes de la pandemia el tema de realizar mamografías de despistaje. Y ha empezado, antes de la pandemia, con un buen pie, a un buen ritmo. Sin embargo, analizando la data, nos encontramos, rescatando lo que comentaban hace un momento, que aproximadamente el 40% de sus mamografías terminan siendo BIRAT 0. Y eso es demasiado. Porque al final de nada te sirve tener una cantidad tan grande de BIRAT 0 en donde el paciente necesita una nueva evaluación con imágenes porque la que tengo no es suficiente, no me alcanza o no me aporta. Solo para comentar una experiencia en cuanto a lo que mencionaban hace un momento de puedo tener la mejor tecnología, pero tengo que tener el personal adecuado para que pueda utilizar de la mejor forma la tecnología. Todo tiene que calzar perfectamente para que las cosas funcionen. Doctor Dunstan, me gusta su comentario porque para eso tendríamos que hablar de un despistaje o de un plan nacional de despistaje que cumpla ciertos protocolos. La gente tiene que entender, la gente tiene una confusión, por ejemplo, con el sistema BIRATS. Y el BIRATS no es un diagnóstico. El BIRATS no da diagnóstico. Entonces, obviamente, si tienes 40% de pacientes con BIRAT 0, no te ayuda, pues la mamografía no sirve. Probablemente no sirve en el país, no lo sé. Pero ahí entran a tallar pues otros factores. Porque, ¿sabes qué? ¿Por qué es B0? Porque necesitas una ecografía. Entonces las cosas se van complicando y vamos perdiendo el valor del despistaje. Entonces, debería haber una forma, no sé cómo, habría que pensarlo, yo no lo sé, pero si vamos a usar mamografía como para hacer despistaje, entonces tendría que ser dentro de un plan, ¿no? Con personas adecuadas, con personas preparadas, con técnicos preparados y equipos adecuados. Ahí es donde está el problema. Por eso es que yo comentaba que la educación debiera ser el pilar para nosotros. Porque si ahorita tenemos muchos pacientes, y no recuerdo la cifra, creo que era como 50% de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, eventualmente con educación tal vez podríamos bajar eso y el costo ya está incluido. Está incluido en la enseñanza, en los programas que se deberían dar para que puedan aprender. Y yo no excluía a nadie, solamente digo que había que empezar en el colegio para que la gente empiece desde niños a estar alertas ante la posibilidad de cáncer. Sin decir que los mayores se excluyen o no, pero que la gente ya tenga en la cabeza ese problema. Pues ahorita eso es un problema de salud pública y cada vez vemos pacientes más avanzados y cada vez nos cuesta más tratar a nuestros pacientes. Oye, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos en algún sentido para tratar de eso. Y yo pienso que aun cuando sería lo que más demore, tendríamos que empezar con la educación.
Y eso, bueno, probablemente para tener algún resultado, me imagino que tendrán que ser pues no menos de 3 a 5 años o tal vez 10 años para poder decir, oye, esto funcionó o no funcionó. Ese es el problema. Entonces, alguien, como digo, tendría que sentarse a pensar para ver de qué manera podemos resolver un tema tan complicado, ¿no? Y la otra cosa que habló el doctor Torres era que un poco como que salir a buscar a la gente en la parte rural. Resulta bien difícil, porque nuestra geografía es difícil, es una geografía agreste, y los grupos poblacionales están bien fragmentados, bien distanciados. Entonces, ¿cómo recoges a la gente de esos lugares? Eso es otra de las cosas que hay que pensar, ¿no? Cómo hacerlo, no voy a decir. Y la otra cosa es que probablemente en esas áreas rurales, urbanas, no sabemos cuánto es la incidencia de cáncer. De repente ahí no es tanto por las condiciones de vida diferentes, qué sé yo, están probablemente menos en contacto, salvo que estén cerca a algún sitio que sea productor de tóxicos o qué sé yo, ¿no? Pero eso es un tema difícil también, porque la población asequible está básicamente en la costa peruana. Pero cuando hablamos de la sierra, ya la cosa es un poco más difícil, y cuando hablamos de la selva, peor todavía, ¿no? Porque uno va y se encuentra con una población de 100 personas, 150 personas, 80 personas. ¿Cómo les da servicio de salud a esa gente? Sí, doctor, hermano López. Doctor, en el mismo sentido del comentario que hacía usted y uniendo la idea del doctor Dunstan sobre el uso de telemedicina, yo tuve conocimiento de un proyecto que hizo un grupo de católica que trabajaba con telemedicina, en el cual llevaban, sobre todo a la selva, una especie de ferry, que es como un barco, en donde no solamente llevaban información de salud, sino también dentro del tema de RENIEC, Banco de la Nación y otros temas, y llevaban a un médico que hacía despistaje de enfermedades infecciosas, e incluyeron también el examen de mamas y despistaje de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, creo que parte también de comprometer no solamente a la parte de salud, sino a estos proyectos que usan telemedicina, porque al final tenían un asesoramiento por un ginecólogo, me parece, por telemedicina, sobre un hallazgo, en este caso era de ellos tienen alta prevalencia en cáncer de cuello uterino, ¿no? O sea, mi comentario va en el sentido de que se podrían hacer, no lo sé, si es que se instruyen utilizando telemedicina y con un médico serumista, algún proyecto que podría ver, quizás no con el uso de mamógrafos porque sería más complicado hacerlo, pero al menos con el examen, porque palpar una lesión de 1 centímetro, 2 centímetros en un médico medianamente entrenado podría ser factible, ¿no? A que ya vengan pacientes como las que vemos en consulta, que vienen lesiones ulceradas y que comprometen pared y músculo y que tenemos, o sea, cáncer más avanzado, ¿no? O sea, creo que estaría dentro de las herramientas que podríamos utilizar, ya que si hacemos como según los datos también que ha presentado Torres, la mayoría de pacientes que vienen con enfermedad avanzada, de cáncer más avanzada, son pacientes que vienen pues de zonas más alejadas, que corresponden linealmente, ¿no? No sé, como un comentario, doctor. Sí, yo estoy de acuerdo, doctor, pero lo que creo es que no tienen que ser esfuerzos aislados. O sea, tiene que ser esto parte de un plan nacional. Esto tiene que ser parte de un trabajo sistematizado, de un trabajo, oye, en la selva voy a hacer así, en la sierra así, en la costa de esta manera, y, ¿me entiendes? Con un sistema de referencia y contrarreferencia que funcione y que la gente sepa. O sea, todo eso es un trabajo de educación. Cuesta esfuerzo, no es fácil. No es fácil, pero se necesita un esfuerzo que sea nacional. No con esfuerzos aislados, a mí se me ocurre, o yo pongo, no. Tiene que ser un esfuerzo conjunto, un esfuerzo dirigido. No puede ser una cosa aislada. Eso es lo que yo pienso, por lo menos, ¿no? Si me permiten, la idea de hacer pilotos, proyectos o programas adecuados a la región, a la localidad, a la realidad,
en cada área del país, es una propuesta que resulta bastante lógica y que ya ha sido vista, incluso hemos publicado un artículo al respecto. El tema es que, como bien dice el doctor Abugataz, el Perú, en contra de lo que decía Valdelomar, no es Lima. El Perú es una realidad diferente en cada región y lo que tenemos que hacer es ver cuál es la mejor fórmula para cada una de estas situaciones, porque la idiosincrasia, la geografía, el aparataje que puedo tener yo en Loreto no es el mismo que puedo tener en Ayacucho, ni tampoco es la misma forma de pensar de una paciente en San Isidro. Entonces, ahí está el reto. ¿Cómo hago yo para que una política de salud se divida en distintos programas que sean efectivos para cada realidad? Ese es el reto. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo, doctor Dunstan. Y ahí es donde digo que debe entrar la educación, porque además tenemos un Ministerio de Educación que está aparentemente en todo el Perú. Entonces, esas son las personas que podemos usar para esto. Bueno, en fin, me parece muy, muy interesante la discusión. El causante es el doctor Torres, que ha hecho una presentación muy, muy, muy bien. Realmente ha hecho una revisión extensa. Hay algunas cosas que podríamos conversar, que podríamos decir, pero realmente ha sido ponernos en perspectiva respecto de qué cosa es el cáncer de mama en Perú respecto al mundo e inclusive, digamos, desde el punto de vista local, ¿no? Muchas gracias, doctores.